sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar y sentir. Familia de Cristo TV, muy buenas noches, bienvenidos aquí a Corazón Podcast, tu podcast favorito, como dice el profeta Raúl Alejandro, en proceso de serlo. Chicos, estoy emocionado en esta noche. Tengo la oportunidad de compartir este podcast con un artista internacional. Algo que me llama mucho la atención de él es que él es compositor. He escuchado ciertas canciones que son de autoría de él, ¿verdad? Una muy conocida que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, el día de hoy quiero tener el honor de presentarlo en este podcast a mi querido amigo Josh. Ya se está riendo. Mi querido amigo Josh Gámez, ¿cómo estás? Cristian, hola a todos chicos y chicas de Cristo TV Podcast. Estoy muy feliz de estar acá. Es mi primera vez en Guayaquil. Guayaquil como artista. ¿Cómo te ha recibido? Increíble, me encantó, increíble. Ha sido un recibimiento muy lindo. La comida riquísima y todo. Estoy ¿Ya muy probaste feliz. el encebollado? Todavía no, eso me falta. No me voy a ir sin él. Este es el día en que lo hacemos. No, pero es un privilegio estar aquí. Muchas gracias por recibirme con tanto cariño y estoy emocionado, muy emocionado. Josh, una canción que incluso aquí en Guayaquil, bueno, en Ecuador a nivel nacional, fue tendencia. Gloria fue un a Dios. featuring que hiciste con músico, Claro. ¿verdad? Y que tuviste la oportunidad de cantar con él en el concierto de Join Forgot y fue una locura. Eso Una fue locura. espectacular. A mí me encantó de verdad. Y incluso aquí en Guayaquil hubo un programa que hicieron en un canal amigo. ¿Así? Y el intro de esa canción ¿La usaban para el intro? Ajá, todos los días la gente y hacía tren en TikTok. O sea, fue espectacular. Gloria a Dios. La gente se empezó a preguntar, uy, el chico, el cabello, porque aquí en Ecuador hay un artista que el nombre es Fausto Miño. Y él usa tu look, tiene el cabello, todo, el outfit. Sí. Entonces, wow, la gente dice, wow, qué increíble, Fausto Miño cristiano. se convirtió. Sí. ¿Cuándo se convirtió el señor? Es ese amor que a mí me pone de buenas. Y no, qué emoción poder conocerte. Como estuve hablando al inicio del podcast, sé que eres compositor, te has dedicado bastante también a los negocios del Señor. Sí. Pero quiero empezar hablando de la travesía. ¿Cómo aparece Josh? Sé que todos tenemos, y en su momento lo hablamos con músicos también, lo hablamos con los chicos de Vice. Hay una etapa en el ser humano donde realmente ahí conoces a Dios. Sí. Lo digo por todos pasamos por una etapa en donde vamos a la iglesia, donde estamos involucrados en las cosas de la iglesia, pero quizás no conocemos 100% a Dios. Entonces quiero saber, ¿naciste en cuna cristiana? Llegó un momento, ¿cómo llegó Cristo a tu vida? ¿Cómo fue ese momento de transformación? Ok, en mi caso, sabes que todos tienen un testimonio así de que Dios lo sacó de tal cosa, de las drogas, y cuando yo estaba, incluso me pasó contando nuestro testimonio, ¿no? Yo veía que todos tenían un testimonio así súper increíble de dónde Dios lo sacó. Y trágico, así de novela, ¿no? De cómic. Y yo decía, Señor, a mí no me pasó así, o sea, me faltó ir a algún lugar así, pero no, en mi caso fue por gratitud. A mis 14 años, 15 años, me invitan a la iglesia. Yo crecí en una zona, no de ciudad, en la ciudad de Guatemala, sino crecí a 2 horas de ahí, en una zona de costa también, soy costeño, por así decirlo. Entonces, pues nada, un familiar me invita a la iglesia y desde que pisé ese lugar, desde que estuve en ese lugar por primera vez, me enamoré de Jesús y fue por gratitud, decir, el Señor ha sido tan bueno conmigo y no me he dado cuenta que Él había estado conmigo desde mi nacimiento. Entonces, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no hacerlo? Entonces lo empecé a seguir y empecé. Entonces a mis 15 años lo recibo como Señor y Salvador y empieza. ¿Iniciaste como músico? ¿Ya sabías tocar, no? Eso es curioso. ¿Y el cabello? No, sí, bueno, siempre he tenido el cabello así. Siempre ha sido tu look. A ver, ¿cómo le dicen a los colochos? Nosotros le decimos colochos acá eso. Aquí, ¿cómo se ¿Chinos? dice? Churrudos, aquí. Sí, churros. Bueno, le dicen churros. A mí siempre, es más, vas a escuchar que muchos del equipo de músicos me dicen colocho.
porque en Guatemala Colocho es una persona... Como pues, Colochini, Fabio Colochini. Claro, ahí ya, va. ok. Entonces, en Centroamérica, Colocho es esto. O sea, yo soy una persona Colocho, por eso me dicen Colocho. Entonces, ¿ves? por eso me dicen, es dato curioso ahí para hablar un poco de... Si usted no sabía esto, Josh Gámez ya sabe. Ya amigo, sabe por qué me guarde dice este- Colocho. Guarde este podcast, ya sabe. Imperdible. Pero, entonces, no, con la música fue algo totalmente raro, ¿sabes? Porque yo a mis 18 años, 19 años, y esto es para todos los chicos y chicas que están escuchando, que dicen, oye, yo no sé para qué soy bueno, o no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. A mí me costó encontrarlo, porque yo no sabía que Dios había depositado dones y talentos musicales para mí. Realmente... Fue a mis 18 años, yo estudiaba comunicación, yo estudié comunicación en la universidad. Entonces, Se nota. entonces estaba en la etapa de ser publicista, porque ese era como mi deseo de Era ser tu publicista. meta en ese Claro, momento. mi meta. Pero resulta que Dios tiene maneras especiales de hablarnos. Nos puede hablar a través de su palabra, a través de nuestros pastores, a través de un profeta que utilice, a través de muchas cosas. En mi caso fue a través de una persona que yo no conocía, que me empieza a hablar que Dios quiere usarme en la música. Pero al inicio, cuando Escéptico. claro, al inicio cuando me dice, no, no. Dios sí quiere hacer con la música. Eso es raro, ¿no? Tú has de haber pensado, me dice eso por el cabello. Claro, ¿sí o no? porque tengo la pinta, tengo la planta, ¿no? Pero no, me costó creerla porque yo no, en ese entonces no podía ni tocar guitarra, no podía, ni sabía que yo cantaba. Ojo que eran 19 años tenía ya. O sea, humanamente, yo siempre les digo esto a muchos chicos cuando hablo de propósito, y es que humanamente empecé mi carrera musical tarde. Pero en los tiempos del Señor fue en el Cronos perfecto, Así porque es. él ya tiene todo marcado. Entonces me habla de esto, de la música, y dije, bueno, si Dios dice, porque dijo cosas tan puntuales de mi vida que dije, no, sí es Dios, voy a ser obediente. Empecé a estudiar música al año siguiente, y eso fue en el 2015, imagínate eso. ¿Cuánto tiempo había pasado? Sí, claro, fue hace 8 años que empezó el tema musical para mí. Entonces empecé a estudiar música, empecé de cero, trabajando para bandas, amigas, empecé trabajando como stage, empecé trabajando como... Luego ya fui músico, ya fui guitarrista, y así poco a poco. Luego Dios había depositado un don de escritura en mí que yo no sabía, empecé a escribir con amigos, con colegas, todo para la gloria de Dios, y nada. Con músico fue tu primer género, incursionar en reggaetón Sí. cristiano. Sí, eso fue, imagínate, fue curioso porque mi ministerio o mi proyecto musical nace en pandemia, Wow. nace en el 2020, hace 3 años, ni siquiera 3 años, 2 años y algo. Entonces, fue músico, a músico lo conozco desde el 2017, 16. Él llega a Guatemala. Y por lo mismo de que yo estaba trabajando en el medio, serví para él, le dije, oye, ¿qué necesitas ayuda? Empecé a trabajar, hicimos una linda amistad, siempre que llegaba a Guatemala yo lo ayudaba, al montaje, al tema de las pruebas de sonido, y él cuando me escuchó me dijo, bro, tienes que hacer música, pero al inicio había un poco de miedo para mí, voy a ser honesto, por el hecho de, y si hago algo de música y no les gusta a las personas, o si no les gusta mi estilo, si no les gusta esto, entonces como que tenía miedo. Claro, es que una cosa es estar como músico, otra cosa es que él te diga, oye, no, mira, yo quiero que tú ya te vayas Claro. al escenario. Ajá, y eso me pasó, tú decías el tema de escritura, y el tema de la escritura para mí es un tema de zona segura incluso, porque he escrito canciones, pero no soy yo la figura, no soy yo el rostro, entonces si no gusta, pues no pasa nada, entonces siempre estoy tras bambalinas, le llamamos allá. Pero el problema de lanzar mi primera canción o lanzar música propia es que ya estoy para Tú que estás me en el vean, foco de ¿no? atención, Claro. pues. Entonces sí tuve miedo, pero no, fue bien de Dios. Dios se armó todas las piezas. Músico, cuando escuchó la canción que yo se la envié, dijo, hagámosla, sin duda. Yo vuelo a Guatemala. O sea, la canción la compusiste tú. Claro, la Wow, escribí, espectacular. todo lo escribo con, hay un líder en Guatemala que es mi líder y mentor, no solo en el liderazgo en mi iglesia local, sino en todo lo que hacemos, ¿no? Él se llama Pedro Pablo Quintero, él es el vocalista de Lid, quizá han escuchado la banda Lid acá en Guayaquil. Guayaquil. Entonces con él hago toda la música, con él escribimos juntos, con él hacemos música para Lid, para otros Dios te ha dado un amigos. talento espectacular. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces escribimos la canción, se la mando músico, él quedó encantado y me dijo, hagámosla. Y nada, él ya escribió su parte de chanteo, su parte rapeada,
y la hicimos. Pero Dios ha sido bueno y llevó la canción hasta donde no imaginé. Te cuento un dato curioso, ¿no? A ver. La gente de Guayaquil sé que concuerda conmigo. Bueno, cuando la gente se dio cuenta que no eras Fausto Miño, empezó a buscarte en redes sociales y dice, ¿quién es el chico que canta con músico? ¡Qué linda voz y todo! Y yo fui uno de ellos, pues yo me puse a buscar, ¿pero quién es? ¿Dónde salió? Oye, hermano, y eso fue un plus porque empezaste, como tú lo dijiste, empezaste a convertirte en el foco de atención. La gente empezó a buscar y conocer un poco más del ministerio musical de Josh Gámez. Y ahí yo empiezo también a indagar un poquito y me di cuenta que, o es mi percepción, que te apasiona mucho más componer, ¿verdad? Me gusta mucho más. O sea, es por lo mismo de que no estás en el foco de atención. Y creo que es... Te da un poquito de vergüenza con Claro. Todos me ven, sabes que soy súper enérgico, tengo problemas de hiperactividad porque soy bien hiperactivo, o sea, sí... Tienes una me muevo energía, mucho, ¿sabes? ajá. Que contagia. Entonces, pero llega un momento en donde no es como que... Sí, como que se chivea uno, que de estar en el foco de atención, entonces soy un poquito más reservado a veces, entonces disfruto más esa parte en donde estoy a solas, escribiendo lo que Dios me está diciendo, lo que siento de parte de Dios, pero no, ambas las disfruto, la verdad. ¿Qué pasó tu primera vez cuando de pronto músico te dijo, mira, vas a abrir conmigo un concierto? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Porque tú dices que, bueno, me da nervios. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Sí, sabes que yo siempre digo esto y todos me dicen, no, es que porque en mi iglesia local tengo el privilegio de ministrar la alabanza, entonces como que todos dicen, no, tú ya estás acostumbrado de ministrar la alabanza, estar en escenarios. No, pero siempre hay un momento en donde llega, yo le llamo un momento máximo de nervios, en donde se rompe algo y ya, queda libertad. Primero entender que no somos nosotros, no soy yo, es Jesús en mí, entonces Él es al final la gloria es para Él, entonces eso me hace estar tranquilo. Entonces, pero llega un punto donde me exploto en esos nervios, que la primera vez que me pasó con un músico, la primera vez que cantamos el tema fue en Medellín, Colombia. Estaba yo emocionadísimo porque era la primera vez cantándola. Después ya llevaba un año la canción porque en pandemia no hubieron eventos tantos. Entonces esa vez que fuimos a Medellín a presentarla, yo estaba súper nervioso, me temblaban las piernas, me temblaban las manos, pero llegó el momento de adrenalina, no sé cómo llamarle, en donde uno se suelta y ya lo empecé a disfrutar y fue un momento mágico para mí, pero lo disfruté muchísimo, pero es Dios quien lo cumple. Sí, cuando suele estar uno nervioso es como que dice, cierre sus ojos y levante sus manos. Claro, literal. Hermanos, literal. Un aplauso de júbilo, perdón. Te pones nervioso, ¿verdad? ¿No te pasó? ¿No te pasó? Sí. He dicho un par de cosas así bien entreveradas que no se entiende lo que dije, pero... Te cuento un dato curioso. Aquí lo tuvimos a Abraham de Baez. Sí, no sé sí, si te paso. Y él nos contó una anécdota muy graciosa. No sé si alguna vez te pasó a ti algo embarazoso. Él contaba que él fue a cantar a una cárcel y como él estaba acostumbrado a estar en la iglesia. Claro. Entonces dice, hermano, ¿cuántos tienen libertad? Y estabas en una cárcel, imagínate. Yeah. Y él dice, uy, luego reaccionó, dijo, ya le ¿Te pasó? Me ha pasado. Sabes que como yo empecé en el ministerio de los niños cuando empecé con la alabanza. Entonces, cuando hice el cambio a estar en el templo mayor, por así decirlo, con personas ya adultas, yo no quitaba el chip que tenía de niños. Entonces empezaba a tratar a las personas como que si fueran niños, ¿no? Entonces me pasó una vez en un servicio, poco gracioso porque estaba todo emocionado, entré a dirigir la alabanza y digo, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Y no eran chicos y chicas, eran ya personas adultas, eran familias que se quedaron como que... ¿Qué le dio? Claro, que sigue la escuela dominical o qué, pero sí me ha pasado. Bueno, ya conocemos la parte ministerial, cómo Dios te tocó. Siempre tiene que ver, como te decía al inicio, una etapa, una transición en donde de pronto nosotros, no digo que le tenga que pasar a todos, pero llega un momento en donde sientes un silencio de Dios. Total. Y es como que empiezas a tambalear un poco. ¿Pasaste alguna vez por esa situación? Sí, mira. ¿Surgió una canción de ese momento? Sí, de Buenas es la canción. Todos entienden la canción de Buenas, que es tan feliz, que lleva una esencia bien linda y sé que la aporta el Espíritu Santo. Pero, curioso, pero nace en un proceso de depresión. Creo que... El inicio dice, a veces... Sí, claro, literal. O sea... Tú mismo lo dijiste, creo que todos pasamos por un momento yo le llamo punto de quiebre, en donde no hay otra que o salir
o ahí muere el sueño o ahí muere todo. Ahí se acabó el ministerio. Entonces, a mí me pasó en el 2019. Yo me enfermé mucho. Recibí un diagnóstico médico muy malo. Me endeudé por el tema de las medicinas. Quedé desempleado. Un montón de malas noticias. Hay una frase que tenemos en Guatemala que dice: me está lloviendo sobre mojado. ¿La han escuchado? No, aquí no. Bueno, pero está buena. O sea, la voy a es guardar. decir, me está lloviendo sobre mojado, es decir, o sea, no solo ya estoy mojado, sino me está lloviendo todavía. Es como ok. mala noticia tras mala Sí, sí, noticia. sí. Entonces, como que me está yendo muy mal, pues. Aquí dicen me han tirado bandera negra. Algo así. Entonces yo sentía, ese 2019 nada me salía, me enfermé, el diagnóstico me tiró en cama, gasté todo lo que tenía, porque yo tenía planes de comprar una guitarra y gasté todo eso y más allá me endeudé por el tratamiento. Entonces me deprimí muchísimo. Entonces la canción de Buenas nace en un momento de depresión donde yo sentía que Dios estaba en silencio y donde yo no veía respuestas, donde yo no veía nada. Entonces, cuando dice la canción que ya no quería amanecer y yo solo quería seguir durmiendo, es porque literalmente yo estaba en un momento donde incluso tenía pensamientos suicidas. Wow, increíble. Porque y todos, o sea, todos escuchan la canción y lleva una energía brutal, pero es que hay un trasfondo. Tu carisma, la forma como sonríes en el video, da a pensar, pero te digo una cosa, yo sí analicé el inicio, cuando dice, a veces yo siento tener ganas de no amanecer. De no amanecer y seguir durmiendo. Yo digo, espectacular, ¿no? O sea, Hay no nos damos cuenta que Claro. estás hablando de pronto estoy mal, ya no quiero nada. Sí, Incluso dice, me da miedo el miedo. Claro, esa parte que es un poco chistosa porque Juan de Montreal Sí, te hizo una parodia. un par de parodias ahí, me da frío el frío, sí, claro. No voy a olvidar eso. No, pero eso, ¿sabes por qué? Cuando lo escribíamos, pensamos en... A mí me daba miedo imaginar que llegue la noche y que sé que en la noche voy a tener miedo, voy a tener angustia, entonces me daba miedo anticiparme a esa parte. Entonces sí es algo bien que lo viví. Yo sentía tanto miedo, tanta angustia, tanta depresión. Me daba miedo que llegara la noche y me deprimiera y que vivieran esos pensamientos. Wow. Entonces por eso nace esa parte y claro, ese fue mi punto de quiebre. ¿Sabes que en base a lo que mencionas, y es lo que nos suele pasar, estamos en una etapa, en un silencio muy fuerte de Dios, y lo que queremos llegar a escuchar es esperanza, y tú escuchas que te dicen, no, tienes que estar siempre adelante, el ánimo, porque a veces se predica mucho desde la perfección, y ahí es donde te empiezas a frustrar, porque tú dices, no, pues yo estoy pasando esto, pero en la iglesia me dicen que no, que confíe. Es como, me hiciste recordar, muy aparte de lo del tema de Job, es el tema de Abraham. Claro. Cuando Dios simplemente le dice, mira, tienes que ir al monte y sacrifica a tu hijo. Y dice que Abraham caminó por 3 días enteros y Dios no habló. Y hubo un silencio rotundo de parte de Dios. Y Total. yo me imagino a un Abraham que durante 3 días él se empezó a preguntar, porque nuestra mente humana obviamente tiende a dudar. Claro. O sea, imagínate que tú vas caminando con tu pequeño que tanto... Es que nosotros a veces no lo leemos así, ¿no? Casi siempre que se da ese mensaje, y el Señor, Él sabía, Abraham confiaba. Pero hermano, son 3 días de silencio, donde sabes que y cada vez más cerca al monte, y sabes que cuando llegues a ese monte, te va a tocar matar. Claro. Al amor de tu vida. Es duro, es durísimo, es la promesa. Y Dios, o sea, tú estás ahí 3 días caminando y estás, ya me vas a decir que no, pero no. Entonces, en esos silencios es donde Dios también nos trabaja, ¿no? Dios nos forma. Entonces empieza a formar. ¿Qué aprendiste tú de ese silencio? ¿Cuál fue tu enseñanza? La esencia de incluso la canción está en Santiago. Cuando yo le recuerdo que le decía al Señor, porque la enfermedad, lo que me tocó vivir, me atacó las cuerdas. Entonces yo no podía cantar. El sueño, incluso decía, la canción dice, quería dejar el sueño que ardía en mi pecho. Porque según el sueño que Dios me había dado, que me habló de que quería usarme en la música, ahora viene un diagnóstico que me dice que ya no puedo hacerlo porque existe posibilidad de que antes de los 30 años padezca de cáncer en las cuerdas porque están muy dañadas, Wow. por una infección, por muchas cosas que tenía, por problemas que necesitaban cirugías. Entonces yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Si dijiste que me ibas a usar y, o sea, ahora estoy acá y no sé qué hacer.
Pero tiernamente Dios me lleva a Santiago. El libro de Santiago empieza diciendo: hermanos, yo soy Santiago, discípulo de Jesucristo, y este mensaje va para la iglesia. Eso es versículo 1, en el 1:1. En el 1:2, de una va al hueso, como decimos en Guatemala, de una va directo. Dice: amigos, cuando ustedes pasen por momentos, y ahí voy a englobar todo, depresión, ansiedad, cuando pasen necesidad, cuando pasen, sea lo que sea que estén viviendo, dice, alégrense, dice la versión Reina Valera. La versión traducción al lenguaje actual me encanta, que dice, sean muy felices, porque esto solamente les enseñará a depender de Cristo, y provocarán ustedes constancia, porque eso produce la fe, constancia. Entonces dice, Señor, ¿cómo yo me voy a alegrar en medio de esto? Pero es que hay propósito en esto. Entonces tengo que alegrarme, tengo que ser feliz. Entonces tengo que estar de buenas en medio de esto que estoy viviendo. Entonces ese es mi creo que lo que más me enseñó. Y primero, que todo lo que pasemos, y chicos y chicas que están escuchando, amigos, amigas, no importa lo que estés pasando, si estás en un proceso donde escuchas silencio aparte de Dios, donde no entiendes, donde quizá la depresión está llegando a tu vida, pero tienes que entender que esto solamente te enseñará a depender de Dios. Eso es lo mejor, que vas a depender de Cristo. Cristo que es la roca, Cristo que es el centro, Cristo que es el verbo. Entonces, alégrate en medio de este proceso, que este proceso es pasajero. No, Dios ya venció el mundo, Jesucristo ya venció el mundo, entonces ya no tienes por qué preocuparte. Solo aferrarte a la promesa que dice que Él cuida de ti, que Él cuida de los tuyos. Entonces, eso es la mejor enseñanza que mejor el proceso. Y sabes algo, que en los procesos tú aprendes a desarrollar paz en la tormenta, claro. Como dice, hay una canción que dice, puedes tener paz en la tormenta, y es verdad, tú aprendes a desarrollar eso, como tú dices, en medio de la depresión, saber que aún así, en medio de todo lo que pueda estar pasando, su amor me pone de buenas. Sí. Nos vamos al primer corte comercial. Y luego regresamos con más de Josh Gámez y Corazón Podcast. Quédate conectado, ya venimos. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Embajadores del Reino, un programa diferente. A siempre contigo. Generación de Impacto. Corazón Podcast. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. De una, vamos a cantar esto que más o menos dice así. Y a veces despierto con ganas de no amanecer y seguir durmiendo. Vaya que lo siento. A veces me muero por decirle adiós al sueño que y arde en mi pecho y me da miedo el miedo. Temo que todo se ponga feo, y justo cuando siento que te pierdo yo, hay algo que suena desde mi interior, y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y cuando te llamo no me dejas en espera, te cuento mis penas y no me cambias de tema. Y porque tu amor a mí me pone buenas, y cámbiame el mood y ven y dame tu actitud. Quiero tener tu mente y amarte fijamente. No quiero nunca perderte, porque fue tu luz que me alumbró. A mí del olvido me sacó y del oscuro me libró. Ahora no soy yo, pues somos dos. Y explícame una cosa, nada descubierto. Ahora llevo tu amor de escudo al pecho. Ahora tu luz llevo pegada al techo. Diste tu vida, ya no vivo preso. Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Cuando te llamo no me dejas en espera, te cuento mis penas y no me cambias de tema. Porque tu amor a mí me pone de buenas. ¡Bravo! Muy bien. De buenas estamos todos aquí conmovidos con esta increíble interpretación de mi querido amigo Josh Gámez. De verdad, qué lindo talento que Dios te ha dado, de verdad. Y sabes que
es como que te ayuda mucho también el carisma, la gracia. Porque tú sabes, ¿no? O sea, qué lindo poder ver y compartir con personas que tienen esa gracia, que de pronto viniste de malas y sonríen y te ponen de buenas, como dice la canción. No, qué bendición. Para mí es un privilegio estar. Para seguir desarrollando el tema, te quiero hacer una pregunta. Sí. Esta pregunta es seria, por favor. Tómala, por favor, en serio. Si Funky un día te golpeara con una Biblia, ¿es una agresión física o espiritual? ¿Qué opinas tú? Creo que dependerá de Funky con qué intención lo haga. Creo que dependerá. Si él quiere corregirme, quizás espiritual. Quizás si es solo por molestar, quizás física. Esta es la mejor respuesta que he tenido. Me gusta. Mi querido Josh, de verdad, te he sorprendido con la pregunta. De verdad, yo me estoy riendo más con la respuesta. No. Amigo, quiero preguntarte. Hay muchos jóvenes en esta generación de relevo que es conocida. Estamos pasando tiempos muy difíciles, la maldad en la tierra se está multiplicando y hay jóvenes que se quieren levantar, pero en medio de tantas distracciones, en medio de poder lidiar, porque mira, a veces hay gente que termina herida en la misma iglesia. Sí, claro. Porque no dejamos de ser humanos y a veces tendemos a herir. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos jóvenes que de pronto quieren seguir avanzando en esto por medio de la música o del llamado que Dios tiene para ellos? ¿Qué consejo les puedes dar a ellos? Ahí tienes dale ese consejo. Chicos, vean, creo que primero es que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Cuando entendemos eso, ojo con esto está bien loco, porque tú decías algo, y es que muchas veces nos pueden herir, pero saben que el mejor ejemplo que tengo y que sé que Dios me lo está revelando ahora es el de David. ¿Saben qué pasa con David? David, todos conocemos lo que pasó con Goliat, todos conocemos el reinado de David, pero una parte importante que fue precedente o que fue antes de su reinado, y es que él entendió y supo que Saúl era un hombre ungido por Dios y que era quien lo tenía, quien era su líder en ese momento. Entonces, a pesar de que Saúl lo estaba buscando para matarlo, a pesar de que Saúl ya no estaba haciendo las cosas bien, a pesar de que Saúl incluso ya no era un ungido de Dios, pero él entendió, y cuando tuvo la oportunidad de matarlo, dice que solo rasgó poco de su vestidura y le dice: yo reconocí que eras un ungido de Dios. Entonces es cuando nuestra mirada está puesta en Jesucristo y en lo que Él ya nos mandó a hacer. Si Dios ya dijo algo, si Dios te dijo que te iba a usar de alguna manera, que te iba a levantar como profeta, como salmista, como orador, como sea lo que sea, como liderando jóvenes, como liderando niños, no importa, Él lo va a hacer. Entonces tu mirada en Jesucristo, dejemos a un lado las fallas de las personas, porque somos humanos, dejemos a un lado, y si mi mirada está en Jesucristo, no importa las heridas que me puedan hacer, no importa las malas caras que me puedan hacer, no importa que alguien habló de mí, no, eso es pasajero, eso es algo humano. Nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Qué bien, eso. De verdad, gracias por ese lindo mensaje. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo lidiaste con de pronto no en todos lados suelen aceptar de pronto un arete, el cabello largo? ¿Cómo lidiaste contra la religiosidad? Porque son temas vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo lidio actualmente con eso? Bueno, ¿cómo haces para lidiar con eso? Porque, por ejemplo, te cuento algo. Félix Aquino estuvo aquí con nosotros y él nos contó, dice que él era soltero y lo llevaron a Félix a predicar a una iglesia. Dice que en la iglesia le han dicho: ¿usted es soltero? Sí, usted no puede imponer manos. Y eso lo golpeó, pues, porque a pesar de todo, que tú puedas estar metido en las cosas de Dios y todo, no dejas de ser humano. Y él como que, ¿qué está pasando aquí? Pero sin embargo, él supo contenerse. ¿Cómo haces tú para lidiar constantemente con eso? Ok, primero ¿sabes qué me causa gracia? O sea, me causa gracia porque no me molesta, porque me pasa, hay iglesias muy, muy cerradas, muy conservadoras, en las cuales yo no puedo llegar o no puedo ministrar, y está bien. O sea, es de entender, siempre he pensado esto, es de entender la multiforme gracia de Dios. Es así, Jesús tiene una multiforme gracia y una multiforme manera de hacer, y hay personas a las que quizás les afecta, por ejemplo, entonces pues no voy y no estoy ahí, aunque pero un día alguien se te acercaba: ¿sabes qué, hermano? Dios le bendiga. Bueno, quiero que sepa que ese cabello es de Lucifer. ¿Te pasó alguna vez? Me pasó con alguien. Estaba en Guatemala y me invitaron a la iglesia.
el pastor no estaba muy de acuerdo. Y yo acepto la invitación, oro y la acepto. Entonces llego, pero el pastor no estaba de acuerdo conmigo. Y me lo dijo de una. Y me dijo, yo soy el pastor, quiero que entienda eso, pero como esto es un comité, no, muchos votaron que sí, pero yo voté que no, que usted no viniera. Así me dijo. Wow, tremendo. Y minutos antes de salir a ministrar, ¿no? Pero pasó algo lindo, que eso le digo, pastor, quiero decirle primero que yo no sirvo a Dios con el cabello, yo lo sirvo con el corazón, y Jesucristo ve mi corazón más allá de mi apariencia. Entonces solo le pido una oportunidad, quédese y vea lo que Dios va a hacer, le dije. Y terminó el servicio, Dios se movió de una manera muy especial y él entendió. A veces solo es tema de formas y conceptos que uno crea, que uno los crea en su cabeza, pero no son de Dios. Dios no claro, no tiene es como el tema del maquillaje, por ejemplo, dicen, no me gusta el maquillaje, no te pongas maquillaje, porque siento que no es de Dios, y a veces no es Dios, es lo que a mí no me gusta. Humanamente. Y sin embargo nos damos cuenta que por querer tratar de conservar, evitar el pecado, estamos cayendo en pecado con claro, legalismo. No, pero es entender. Pero hay que amarlos, ¿no? Sí, hay que amarlos. Una lección de amor. Claro, porque quédese, pastor. Claro que me encantaría que se quede. Y aunque el pastor estoy seguro que humanamente luchó para irse, pero vio que Dios se movió y es Dios, porque al final él no ve la apariencia. Yo creo que la enseñanza aquí que das es que hay que ser más como Jesús. Sí, claro. Yo creo que si Jesús hubiera estado en tu lugar, quizás habría hecho lo mismo. ¿Sabes qué pasa? No hay es problema. que hablando con mi pastor esto una vez, dijimos, Jesús no es como lo encajonan en muchas iglesias. No, Jesús sí tiraba las mesas del lugar de las ofrendas. Claro, o sea, no era un tipo como culto, como formal, no, claro, era un bacán, no, claro. Entonces no me va a acusar de hereje, por favor, pero Jesús era un bacán. No, sí, entonces, pero sí, va a ser más como Jesús. De eso se trata. Mi querido Josh, 2 preguntas. Ok. La penúltima. ¿Qué le dirías tú a tu Josh de 20 años después? ¿Qué le dirías? A ver, 20 años después. Sí, del futuro. A tu Josh del futuro. Han pasado 20 años y te encontraste con ese Josh. ¿Qué le dirías? Qué buena pregunta, loco. Ahí sí me mataste. ¿Qué le diría a Josh de 20 años después? Que siga disfrutando el proceso en el que está, que siga disfrutando y amando lo que hace, que siga soñando como niño, que siga creyéndole a Dios como niño a pesar de absurdo que se vea porque la fe es absurda, que le siga creyendo a Dios por loco que sea el sueño y que eso es solo una parte, que falta más, porque falta conocer más de Dios y falta conocer de lo que Dios quiere hacer con él. Increíble, Josh. Y esta pregunta yo sé que te va a marcar y quiero una respuesta orgánica. ¿Orgánica? Mi querido Josh Gámez, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con Jesús, cara a cara, así como estás hablando conmigo, personalmente, no estoy hablando literal. Si tuvieras esa oportunidad de tomarte un café con Jesús, como tú quieras, con leche, pasadita, ¿qué es lo que tú le dirías? Qué linda. Solo gracias. Mucha gratitud en mi corazón. Es más, solo quisiera escucharlo. Y empezaría diciendo, gracias por todo. Porque por Él estamos acá, por Él es ese sueño, por Él es la vida, por Él es mi familia, por Él todo. Entonces, gracias, y escucharlo, lo que tengan que decir. Qué lindo eso, bro. Te pone a pensar, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, mi querido Josh, hemos llegado al final, pero yo quiero cerrar este podcast porque para mí ha sido de gran bendición. Gracias. Ya escuchamos de buena, pero quiero que cerremos con la primera canción que tú compusiste. ¿Aún la recuerdas? Sí, claro. Ya. Quiero cerrar este podcast, mis queridos amigos, familia de Cristo TV, con la primera canción que compuso Josh Gámez. Así que, amigos, para que lo disfruten en vivo, Corazón Podcast. No sé si es la primera, pero sí creo que es de las primeras. A ver, suéltala, mi querido Josh. Súper rápido, esto dice más o menos así. ¿Sabes qué? Te voy a contar el contexto rapidito. Y es que todos los discípulos le decían al Señor, enséñanos a orar.
hay una parte en la Biblia donde dice, Señor, enséñanos a orar, y nace el Padre Nuestro. Y Jesús dice, cuando ustedes oren, digan así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces yo le dije, Jesús, si los discípulos te pidieron orar, yo quiero que me enseñes a amarte como tú me amas a mí. Entonces nace esta canción que se llama Como tú a mí, que dice más o menos así, dicen, y hace tiempo que no he hablado contigo, y he sentido que tu amor no merezco, y me la paso pensando si me voy o me acerco, pero ya sé que no hay nada que quiera más que despertar y tu presencia esté conmigo. Contigo estoy cuidado, bien amado y bendecido. Que sanes las heridas que traía de esos días, cuando nada de ti yo quería. Perdona, no sé lo que hacía, y sin ti la vida se me pone gris, como un cuento sin final feliz. ¿Pa' qué vivirla si no estás aquí? Yo quiero amarte como tú a mí. Sin ti yo siento que me quedo atrás y no quiero más de lo que hice mal. ¿Pa' qué la vida si no estás aquí? Yo quiero amarte como tú a mí, y como tú a mí, a mí, a mí, como tú a mí, a mí, a mí, como tú a mí, a mí, a mí, a mí, como tú a mí, a mí, a mí, como tú a mí, a mí, a mí, como tú a mí, a mí, a mí, a mí. Y como decimos todas las noches, esto es Corazón Podcast. Gracias, chicos. Chao, chao, chicos, un privilegio estar con ustedes. Sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión.